Señores, estamos aquí en La Chora Interminable, como todos los jueves. Usted sabe que este programa desde el 2009 estamos transmitiendo aquí en Radio Universidad de Guadalajara, pero no nada más ahí, también estamos en YouTube, estamos en las plataformas del podcast y también en radio en vivo. Y como siempre, el señor José Ignacio Solórzano Gis nos tiene a un invitado el día de hoy que me dio mucho gusto saber que luego a él le toca, ¿no? A veces me toca a mí y luego a él y así. Y me dice, ¿cómo ves si entrevistamos a Toño Camacho? Y dije, Sí. oye, hace un buen que no sé de él. Qué padre, me encanta la idea. Entonces, señor Pelón, pues, ¿qué no lo presentas No, a pues tu ese invitado? es de esos camaradas que en distintos momentos de la vida hemos estado en contacto, lo vemos, lo dejamos de ver, sabemos que está haciendo cosas. Es digamos, un gran representante de la cultura tapatía, es un antiguo habitante, y es un placer para mí presentar al maestro Antonio Camacho, titiritero experto. ¿Cómo Bienvenido. estás? Gracias, gracias. Al contrario, es un honor tremendo, alegría y todo, pues, porque bueno, que los conozco, no, nunca habíamos estado juntos los tres. Bueno, sí, Exacto. en su exposición de hace un año o 2 años, Sí, pero por ahí, por ahí. nunca hemos platicado ni nada y pues quiero decirles que soy su gran admirador desde no sé cuánto, o sea, desde que nació la cooperacha, que Ajá. estábamos en una librería que se llamaba La Tortuguita Centro Cultural y creo que era el principal centro de distribución de Galimatías. Ajá. Ándale, cabrón. Y Sí, entonces sí. pues ya de ahí soy fan de ustedes dos. Estamos Oye, hablando de los 80, ¿verdad, Toño? Sí, principios de los 80s. Sí, sí. Y Esa además, librería, y tenían ahí Matías porque, según yo, Falcón o ahora sí que SG, Moco, SG, Alfredo Sánchez, alguno de ellos, Moco, el Moco que es Pancho, eh, es que pero no es Madrigal, ¿verdad? No. no, no, era Moco Chico, Moco Grande, como lo hemos platicado, es él. Uno de ellos y Falcón y todos conocían ahí como para la distribución Jabás, para la distribución de Galimatías y ahí es donde pues se vendía esa revista ya legendaria, mi querido Toño, y Oye, que pero tú, obviamente, ajá, o sea, perdón, estabas hablando tú de los ochentas, ¿verdad, Trino? sí, O sea, tú en los ochentas, ¿qué andabas haciendo, Toño? en los 80s yo dejé de trabajar en Bellas Artes como titiritero y fundé la cooperacha con otro compañero que, que nos juntábamos y allí ensayábamos títeres y de ahí salíamos. Ah, desde entonces. Sí, sí, sí. Ah, y es que no sé si tenía yo checa mi información, pero ¿qué no también eras músico? sí, Ah, sí, también en los 80s tenía un quinteto de jazz que se llamaba Vértice ajá, Ah, ahí está. y luego un dúo de jazz con Carlos S.G., que luego se convirtió en exactamente, trío con el Pedrito Fernández, con el gran, enorme Pedro Fernández, sí. Ah, entonces, pero baterista. por eso siempre has estado como en mucha relación con músicos, ¿verdad? Sí, claro, mi carrera es de músico. Yo estudié música Ujú. en la escuela de la UDG, que la derribaron en Pedro Moreno, en el 72, 75. Pero por ¿Cuántos años azares del tienes, Toño? destino, ¿yo ¿Cuántos años cuántos? tienes, Toño? Ujú. Menos un día, 70 años. Oye, te ves muy bien, cabrón. O sea, oye, platícanos, estabas diciendo, empezaste tu carrera ahí de música, te interrumpí, en la escuela de música que ahora pues es el edificio este espantoso que pues es funcional, pero tumbaron una escuela preciosa. Y luego, ¿qué pasó, Toño? Pues me topé con los títeres y el Ajá, teatro. Lo que pasa es que ya me llamaba mucho la atención el teatro. Desde el 68 que yo veía a los compañeros estos del DF que venían a hacer movimiento estudiantil con teatro aquí en Guadalajara, a ver si nos juntábamos al movimiento estudiantil, pero pues siempre los corrían los de la FEG. Entonces, Ándale. pues no. Y ahí nació la inquietud de hacer teatro, pero me gustó más la escuela de música que la escuela de teatro. Entonces, y además como yo no quería estudiar música en sí, sino más bien quería estudiar jazz por la improvisación, pues los títeres y el teatro eran como la otra pata por la que hay que caminar, ¿no?
Oye, pero elegiste finalmente este oficio, pues que ya suena, digo, no sé, Trino, si a ti te suene, pero me suena como de esos ya que suena exótico, como que titiritero, ¿ah? O sea, es realmente muy especial tu oficio, cabrón. O sea, no creo que haya muchos titiriteros, Rolando, ¿o sí? No, yo creo que sí, hay millones, yo creo que en ¿Sí? el mundo. Millones. Sí, sí, sí. Hay más titiriteros que moneros, por ejemplo? Yo creo que sí. Hijo, sí, Pero te en el dije. circuito, Toño, pero en el circuito en Guadalajara, yo conozco a varios que son cuates tuyos. Sigue siendo como una cuestión que para los niños es fantástica, ¿no? Porque alguna vez he estado en varias funciones de títeres y demás, y los niños realmente entran en ese mundo muy fácil. Los títeres son un medio, pues muy interesante para contar historias, para dar mensajes, para hacer música, etcétera, ¿no? Incluso ahora está en el proyecto que hiciste con Ricardo Son sobre personajes de His, ¿no? Sí, fíjate que qué bueno que lo dices o que lo dicen de esa manera porque yo creo que sí hay más titiriteros que moneros en Guadalajara, cuando menos. Entonces, Sí. Ay, pero no somos tan famosos ni tan millonarios, ni tan hoy los. exitosos, ni tan... Dios te oiga. Sí, no, era una parábola. Porque, porque aquí surge una particularidad muy padre. Yo pienso que yo soy un monero frustrado totalmente. Y Ah, cuando yo empecé a hacer teatro, eh, me- intenté estudiar escultura en artes plásticas y fui rechazado. Entonces me metí a música. Pero cuando empecé a hacer teatro y descubrí los títeres y el teatro, para mí la educación que yo he tenido visual y casi hasta formal es con los caricaturistas. O sea, yo he aprendido historia de México, historia del arte. Mis grandes maestros son Helio Flores, Ríos, Carlos Zib, los moneros del siglo ay, sí. XIX. ¿Te acuerdas de Sid? No, Fantástico monero. los primeros títeres que hizo la Cooperacha en 1980 eran basados en los diseños de Zip. Que era Entonces, Ándale. un caricaturista de Yucatán, de Mérida, Sí. según yo. yucateco, sí, Yucateco. maya. Maya, totalmente. Me encantaban sus libros. Tenía unos libros sensacionales. Su humor era espectacular. Lo fui a ver a la librería esta de la puerta a presentar su libro. Y su línea era como, ¿se acuerdan? Como un poco, Sí, era sí, muy bonita, temblorosa, temblorosa. temblorosa. Y decía que era, y entonces alguien le preguntó a este señor, sí, ¿por qué su línea es así? Y decía, es que dibujo encima de la lavadora, decía él. Además tiene un humor como que lo puede ver la persona más perversa del mundo y el niño más inocente del mundo, ¿no? Es un Tiene humor unas... negro sensacional, ¿verdad? Murió muy joven, ¿no crees? Sí, sí, sí. Yo alguna vez que me lo topé junto en México, con Palomo y con Helio Flores, le pedí, le dije que me gustaría hacer sobre todo los libros, los libros de texto de la primaria de los 80s, que él los hacía, no sé si todos, pero yo todavía los conservo. Están ilustrados de una manera magistral por él, ¿no? Órale, no ubico, quiero ver, voy a buscar. Oye, ¿se acuerdan de un chiste de él que es fantástico? Que es como un mesero en un restaurante y se está rascando el culo, ¿no? Se está rascando mientras se está tomando la orden. Y el señor en la mesa le dice, ¿tiene almorranas? Dice, no, nomás lo que hay en la carta, dice él. Ay, Era qué chingón, cochino. no chingón, güey. Sí, Y sí. tenía un humor, muy negro, muy padre. Y ahorita que me estoy acordando que estás diciendo de los moneros, pues el mismo Carlos SG, Carlos Sánchez, músico ahora excepcional, pues era un gran monero. O sea, también le dio por la onda hacer monos. Sí, sí, sí. Y yo creo que un poquito por eso nos conocimos y luego nos identificamos mucho y total que hicimos un dúo de jazz, piano y sax. Y pues teníamos muchas cosas en común, el cómic, la caricatura, el, el pertenecer como al... No pertenecíamos al mismo círculo en Guadalajara, pero de alguna manera sí, ¿no? Y ese puente entre el cómic y la música, pues se nos dio a hacer que yo creo que era fabuloso el dúo que hacíamos Carlos y yo. No porque yo esté Sí. ahí, era porque estaba él ahí.
Oye, pero me está encantando, o sea, digamos, este punto de confluencia que son los títeres con muchos otros oficios, ¿no? O sea, ya dijimos la música, que no era consciente yo de la relación tan íntima que tiene también con los moneros, con los monos, los títeres, ¿no? También tiene que ver, creo que con el teatro, ¿no? O sea, es realmente una actividad que une muchas otras artes. Sí, 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 claro. Y aunque eso podría sonar como un lugar común, ¿no? Que sí es verdad. Pero en mi caso, no veo ni siquiera un metro de distancia entre los títeres y el cómic, la caricatura. Cuando, cuando salió una serie que ustedes deben de acordarse muy bien, que se llamaba De la caricatura a la literatura, o al libro que dirigió Palomo, y que viene un libro de Helio Flores, de Carlos Cid, de Naranjo, de Palomo y de un cubano. Entonces los busqué para escenificar los 5 libros que ellos hicieron, Sí. y nomás conseguí la autorización para 3. Matías y el El de Palomo. Matías, que era de Helio Matías, Flores. que es una Ajá. maravilla. No, Matías es de Sí, Palomo. De sí, Palomo, perdóname, de Palomo. Palomo. Y Y luego el de Helio era también como oscuro como sus cartones, pero para Algo niños, así como ¿verdad? Patatús o algo así. sí, Patatús o algo así. es el hombre de negro infantil, es el hombre de negro para Exacto. niños, que imagínate Buenísimo. la aventura, ¿no? Se llama Sí, Extravagantes Aventuras del Infante Patatús, que ahora exacto. el mes próximo presentamos en el Teatro Catalinas de Buenos Aires y Ándale. y en el Teatro Roma de Avellaneda en Buenos Aires también, y el Teatro Popular. Entonces es una obra que estrenamos en el 97 y todavía está más viva que yo. Oye, y luego o sea, tiene una cosa muy padre esto de los títeres, creo yo. A ver, corrígeme si no, pero me da la sensación de que siempre hay un aire como de que viene de la antigüedad. O sea, los títeres evocan tiempos hasta medievales, o no sé, o sea, y luego salen a las calles de pronto marchando, como unos carnavales con títeres. O sea, está relacionado con toda una tradición muy vieja, ¿no? Sí, fácil, yo creo que hasta más antigua, ¿no? Yo pienso que hasta prehistórica, ¿no? El logotipo de la cooperacha es el monito de Tlaxlisco, de los Olmecas, que tiene la manita así y que tiene cara como de monitor de televisión. Y, y hay un montón de vestigios, tanto en México como en otras partes del mundo, de muñecos articulados, que son títeres, obviamente, porque cualquier muñeco o objeto articulado lo denominamos títere, porque es ¿Cómo que objeto susceptible. articulado? A qué te refieres? Sí, con que tú le des forma de articular a una bola de una espuma o una bola de estambre o una masa y lo articules para expresar Pero algo. articular, ¿qué es? ¿Como dividir hacerlo controlable por ti? ¿O Sí, articular qué? esa sería una buena, es una mejor definición que las que yo podría decir. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijo? No, ya se me olvidó. Sí, ¿Cómo es es eso esa de buena, o sea, emulación? manipular y se puede oír muy, muy fea la palabra, pero no, es cuando el ser humano empieza a manipular la materia y empieza a darle forma religiosa, hasta militar, Ya. educativa y todo. Esa capacidad de expresión de los seres humanos a través de articular cosas, que quiere decir el darle más cuerpo. Por ejemplo, casi todas las figurillas de barro y esculturas de los antiguos son un solo cuerpo, son monolíticos, ¿no? Son una sola pieza, pero no, hay muchos que todavía tienen sus hilos o están Ah, cortados los brazos, que quiere decir que ah, estaban unidos de alguna manera, ¿no? sí, órale. Entonces, los Es, olmecas, los mexicas, no se diga en Asia, hay muchos vestigios de ese tipo de títeres. Oye, Toño, es que yo estoy como pensando en la onda de los títeres, como las tendencias a través de los años o de cómo lo vibrábamos, pues nosotros de chavitos, nuestra generación, pues eran los títeres, eran los monitos más o menos manejados con hilos, pero luego también están los puppets o mopeds, como
lo surgieron, bueno, Jim Henson y todo esto, ¿no? Que eso es con la mano, ¿verdad? Que está Con la dentro del mano, mono. sí. ¿Lo consideras también títere o es son otras vertientes o tú manejas todas las posibilidades? Sí, en español le decimos títere a todos. Es como Ah, casi como decir todos somos hijos de Dios ok, ok, ok. o todos somos seres humanos, ¿no? Entonces los que se manejan, depende a través de qué lo manejas, se convierte en la técnica o el estilo o el tipo de títere. Los de hilo son marionetas, el que le metes la mano es hand puppet, nosotros le decimos guiñol en honor Guiñol. a los franceses, porque había un francés que así le puso y como se ha hecho más famoso, pero Oye, y luego los que ustedes usan mucho, ¿cómo se llaman esos que traen? Son como unos monotes que como que por dentro y con unos palos los van sosteniendo y moviendo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? sí, nosotros como titiriteros del 2025, del siglo XXI, pues tenemos que buscar mezclas de técnicas, ¿no? Incluso tenemos unos que en este momento son los que más usamos, que tú acabas de ver, el, que les llamamos habitables, que la gente Habitable. más Qué bien, maravilla. más bien les dice botargas, ¿no? Porque son botargas. Ándale. Ok, exacto. Sí, sí, sí. Pero nosotros les decimos títeres habitables porque se convierten en un muñeco, un disfraz, una botarga que está manipulando un actor. Ya. Entonces, Ahí están, ahí es están. Ahí teatral, ¿no? están. Los estamos viendo ahorita en Qué pantalla, bonito, amigos. sí. Si no están escuchando por radio, luego vean el YouTube de La Chora, Ve porque nomás aquí esos están las monos. fotos. Están padrísimos. Mira, ahí hay tres diferentes razas de personajes. Uno lo veo muy por el momento de ahorita como estamos, uno muy iraquí, el otro muy africano, y el de en medio pues muy rosita, con su pelo, digamos, Crespo. crespo, sí. Están bien padres, Toño, estos. Sí, estos son cabezones, enanos ¿cómo les dicen en España? Pues son cabezones, ¿no? Y enanos. Aquí se le llaman, no, estos no son habitables, estos son muñecos y qué bueno que hicieron la descripción, porque era una fiesta que se hacía en Guadalajara en el siglo XIX con estos cabezones para celebrar las cuatro razas que fundaron Guadalajara. Ya ves que Ándale. ustedes como tapatíos de la calzada para allá, y mucha gente ha pensado que los tapatíos somos güeros o blancos siempre, o la mezcla es nada más entre indios y españoles, ¿no? Y esta fiesta y esta danza, con muñecotes, con cabezotas, con mascarones, en el siglo XIX, demostraba o celebraba que Guadalajara fue fundada por moros, árabes, moros, españoles blancos, que aquí falta, negros y indios. Y, Ah. y esas cuatro razas generan lo tapatío o lo pinchemente tapatío, ¿no? Que es lo que celebraban ellos ahí. Oye, ya dije una mala palabra. Muy No, bien, no, aquí muy se bien, vale muy decir bien. todo. Pero esa No es estás una con... que yo les copio a Sí. ustedes. Claro. Este, Oye, pero, o sea, tú sí te integras a esas tradiciones de salir a la calle con las botargas desfilando y todo eso, ¿verdad? Y las mojigangas, claro, sí. La cooperacha tiene su raíz en los barrios de Guadalajara, de la calzada para allá, el de Analco y todo eso, y conoce muy bien y estamos muy metidos en esa parte, pero también estamos muy comprometidos con la innovación, con la contemporaneidad y también con la cultura de este lado, ¿no? Entonces, pues ya tenemos 3 óperas sobre Gis. Qué maravilla. Oye, ¿Cuántos años lleva la cooperacha, Toño? 45 acabamos de cumplir. No manches, es que yo desde siempre, ahorita que dices la cooperacha, dije, todavía existe, no manches, qué maravilla. oye, pero además, ¿Estás Trino, yo ahí? te iba a decir que tenemos pendiente, porque incluso Toño pensaba que esta era la ocasión, pero va a ser, o sea, que íbamos a ir a su lugar, que está increíble, que según me platicabas, Toño, este lugar donde ya está la cooperacha, es una casa de las más antiguas de Guadalajara. Sí, se supone, y muchos decimos que es la más antigua de la ciudad. ¿Qué hubo? Sí, ¿Qué hubo? civil. O sea, hay más antiguas militares o estatales o religiosas,
pero habitacional, esta es la casa más antigua. A ver, ¿y dónde queda? ¿Dónde queda, O Toño, sea, eso? tenemos que ir, Trino. O sea, te va a Sí, encantar porque además ahí está ya instalados talleres y luego me tiene imagino. hasta un pequeño como teatrito, ¿verdad, maestro? Tenemos un teatro para marionetas y teatro guiñol, títeres de pequeño formato, y hay una sala dedicada a Kiss. ¡Qué maravilla! O Ahí sea, nos vamos a estacionar un rato cuando vayamos. Oye, es porque han hecho estas tres óperas y me imagino que basada en los personajes, ¿qué tan complicado es poder hacer en físico estos monos tan pachecones de aquí de mi compadre? sí, es complicado, así nos ha metido en problemas porque Sí, sí, disculpas. somos tres titiriteros muy buenos, yo digo, acá en la cooperacha, y luego a veces duramos 2, 3 meses discutiendo cómo va un personaje de Kiss. No, pero Este, la verdad, qué buen oficio traen, maestro. O sea, ve, ahí están, ahí Ah, están. Y luego, bueno, yo también vi uno tuyo, no sé si varios, Trino. Es que hay unos salones que son ya como de exhibición de algunos títeres. sí, Hay tuyos. me imagino porque han hecho cuentos que yo he ilustrado, ya me has platicado, Toño, de eso, y me da mucha, o sea, curiosidad si ir a tu lugar, quiero verlos. sí, yo ahorita aquí lo tenía, no lo hallo, que lo iba a decir casi al final, lo estaba dejando para el final. Ah, no importa, Un, dilo. un punto álgido de la cooperacha fue regresar a lo más elemental del títere, al teatro guiñol. Entonces, alguna vez hicimos el, un guiñol de cantina, un experimento de hacer títeres en los bares y en las cantinas, sacando yo, en vez de teatrino, una chamarra o lo que trajera, un rebozo o el mantel de la cantina, y mi compañero Héctor sacaba a los policías y ladrones de trino. Eso, Era, sí, sí. Ah, no se imaginan, pues económicamente fue un fracaso, pero el éxito de así de los borrachos, sí, es que queriendo qué maravilla, cara. Chela, Chela Ampudia, ustedes la deben de conocer, tenía un club de admiradores, y poco faltó para que nos la robaran. Son muñequitos así, los más elemental. Tú vas a decir, Trino, Chela cuando los Ampudia veas, es Chelita la cajera, la del sí, sí, chongo. sí, Ah, exacto, Chelita. exacto. Es que así le puse, De por tus alguna personajes. razón. Sí, sí. Por alguna razón se me hacía padre ese apellido hecho con Chelita, porque Chelita era, como tengo dos tías de parte de mi mamá, una, y de parte de mi papá otra, las dos ya murieron, y las dos eran chelas, y me encantaba ese nombre, y me encantaban ellas, eran súper, cariñosas. Sí, de hecho, si quieres, ahorita que se acabe la entrevista, voy y lo traigo. No, Sí, claro. la tengo guardada. Pensé que iba a ser en persona la entrevista y lo tenía ahí guardado para llevártela y regalártela. No, Porque, a mí me encantaría, ¿sabes qué, Toño? Cuando vamos a ir con las cámaras para grabarte ahí, y ahí me la presentas, y ahí hacemos algo con... Es más, hasta ahí diría yo cómo podría hablar Chelita. Ya se sí, está armando, ya se está ah, armando. sería muy padre ver la voz tuya o si la voz tuya con la de Héctor, que yo creo que Ajá. van a coincidir ahí mucho. Y el Chiricuas también, ese lo hacía yo, el Chiricuas. El El Chiricuas me Chiricuas. encanta ese personaje también. No, sí, hay una hermandad con los moneros, ¿verdad? Titiriteros y moneros, somos razas elegidas para llevar alegría a los Sí, hogares. y además para ver a las personas desde otra perspectiva y ver las escenas y las situaciones desde otra perspectiva. Pero yo creo que en mi caso sí es como una deuda completa, total, ¿no? Porque yo creo que la mitad de los títeres que tenemos en la cooperacha están basados en caricaturistas o moneros o pintores como Chava Rodríguez, Orozco, Goya y moneros. Entonces sí hay un puente, un vaso comunicante tremendo ahí. Sí, Orozco era no, un hombre, caricaturista de primera. sí, 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 claro, o sea, un maestro, perdón, es que ahorita me acordé de un salón ahí que tienes, porque además de los monos, como que los titiriteros, no sé si todos, pero la cooperacha, tienen que ser además muy buenos en hacer escenografías, en hacer o sea, tienes una reproducciones de edificios, ¿no, maestro? O sea, que ahí las tienes expuestas. Sí, tenemos toda la Guadalajara que los zapatillos no quisieron, todos los edificios de la Casa Genoveva, el penal de Escobedo,
todos esos los hemos reconstruido para hacer una alegoría del centro histórico, ¿no? Y es que los titiriteros no, pues tenemos que entrarle a todo, manos, desde la costura, a saber hacer Están una gruesos. camisita, hasta la música, ¿no? Yo ahora ya no hago la música de los títeres porque, pues ahí tengo en la mano a tres grandes maestros que son jefazos, Carlos y Juan Trigos y Ricardo. Hombre, Este, pues, ¿qué más quieres, no? sí, sí. Oye, ¿cuántos elementos o personas trabajan ahí en la cooperacha, Toño? Ahorita somos 8 en la cooperacha. Generalmente va de 8 a 16 a 15 según la producción y pues a veces llega a 20, ¿no? Pero la base somos 8. Que son muchísimos, ¿eh? Esto En son una compañía de muchísimos. títeres. Me encanta la idea, mi querido Toño, porque yo creo que estos años que has estado ahí han pasado pues de todo, ¿no? Altas y bajas. Me imagino que en la pandemia fue una parte difícil para poder presentarse, porque pues obviamente ustedes tienen que estar en vivo y tiene que haber niños y la pandemia hizo que todos nos encerráramos. ¿Cuál fue la solución que pudieron hacer para salir avantes durante todo este tiempo? Sí, fíjate que está padre esa pregunta porque la posición que tomamos nosotros era o hacemos video y streamings y transmisiones que sí las hicimos, pero nos propusimos no hacerlo o no hacerlo de lleno, ¿no? Entonces nos encerramos a producir. Yo creo que gracias a la pandemia ahora tenemos 7 óperas con títeres. Ándale, O sea, órale. se oye muy fácil y se oye muy No, frívolo ¿cuál quizás, fácil? pero si sacas un recuento histórico del siglo XX y el siglo XXI, no son muchas las óperas con títeres que hay, son muy pocas, pero además son imprescindibles en la historia de la música, no se diga la historia de los títeres, y son grandes momentos de la música contemporánea del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Entonces, a nosotros nos permitió esta amistad con Carlos Sánchez y con Ricardo y con Juan Trigos, y impulsados por la pandemia en empezar a escribir libretos y, y luego ya pues de alguna manera se hizo muy fácil, pero no fue muy difícil, pero se hace muy fácil hacer música de Ricardo y de Carlos Sánchez Gutiérrez, pensar en Kiss, ¿no? O sea, porque dicen, no, pues eran hasta una banda de rock, entonces pues fácil que entonces Las nos Modia, Las y luego, Modia. Oye, es que debe ser muy difícil, Toño, ¿qué pasó? porque Se nos congeló. porque se las dos, frició no, alguien, Trino. pero no pasa nada, no pasa nada, ahí Ah, seguimos. ah, Fíjate, Enten- Toño, es que buscaron o buscaste tú una combinación bastante complicada en muchos sentidos, porque la música tanto de Ricardo como de Carlos ahora, que son artistas contemporáneos, aunadas con la pachequez de la línea del pelón, creo que hacen un muy buen mix, pero debe ser muy complicado eh, tanto visualmente como auditivamente, unir estas cosas tan pachecas, pero son como que se atraen entre oye, ellos mismos, ¿no? O sea, es así. sí, porque mira, digo, no, perdón por ahí meterme, pero como que se me vino también esta cosa que ustedes hacen, que tienen que hacer para las puestas en escena, lo cual hace que también tengan que estar medio relacionados con otro oficio que es el de los ilusionistas, ¿no? El de los magos. O sea, tienen que estar pensando en cómo hacer que algo parezca de pronto una escena o que cómo se va a sostener un personaje en el aire, ¿no? Un mar, de pronto que haya mar. O sea, son como magos. sí, claro. Ya ves que yo creo que a ustedes mismos si no hubiéramos hecho las obras y se les estuviera platicando ahorita apenas, lo primero que les surge es, ¿y cómo van a hacer para que aquí se presente con niños? O sea, no, no, no. Entonces, la gente antes de comprar el boleto al degollado nos llamaba y nos preguntaba, o al Diana, oigan, ¿puedo llevar a mi hijo de 7 años, de 8 años? Sí, señora, no va a pasar nada, no va a haber desnudos. O sea, va a ser complejo. Oye, Y pues, ¿qué creen que soy? ¿Qué o qué, cabrón? Bueno, pues tienen el libro de sexo, eso sabe la reina y dice, no, pues, ¿cómo va a llevar mi chamaco a ver eso? no, pero además también por lo pachecote que es Kiss, ¿no? O sea, la gente decía, los mismos adultos, ¿no? Oye, pero no está muy, va a ser para adultos, ¿verdad? Así muy, pues sí, sí, pero en realidad va a ser para todos, ¿no? Nosotros concebimos
a la infancia, a la niñez, como algo que pertenece al ser humano desde que nace hasta que se muere, ¿no? Entonces ustedes son ustedes son unos viles niños tapatíos, que, que sus caricaturas, sus tiras o monos, lo que sea, que yo las disfruto casi desde que empezaron sus primeras obras, es como verlos divertirse, ¿no? De hecho, en algún momento yo hice una crítica sobre ustedes con mis cuates, claro, así de estar ahí con las chelas, de que no, es que güeyes parece que estás viéndolos en la esquina de su barrio o en el jardín de su casa o allá en el Iteso, en un parque vacilando entre ellos, y así son sus cartones, ¿no? Sus monos. Pues ahí parecía fabuloso eso, porque tiene una vitalidad. Yo recuerdo que quizás ustedes a lo mejor me pueden desmentir, o estoy alucinando, que yo tenía la credencial número 1 del tío. Había un tío en el festín de los marranos. El tío Guayabito, Sí, que yo narraba las historias como así, y como un lanzaron tío un medio día el raro. club del tío Guayabito, o sea, Gis lo mencionó. Entonces, el primero que llame le vamos a dar la primera credencial. Y yo llamé, pero nunca me dieron mi credencial. Pero era Primo, ahí, le debes una credencial. ahí era, más bien era Osabiaga o Octavio Limón, porque éramos los tres de la pitaya. Yo era el que iba narrando la historia del tío Guayabito y ellos llevaban los diálogos, Octavio y Luis, y eran historias del tío Guayabito. Era así como... Hace años que no hacía esa voz. Pero me encantaba porque era exactamente dentro de esa temática, Toño, de cuentos infantiles. A mí siempre Sí, sí, me ha sí. gustado dibujar cuentos infantiles. De hecho, El Rey Chiquito está basado en eso, en los cuentos infantiles y todo eso. Pero todo viene de las historias de Melissa Sierra. La cuentacuentos. La cuentacuentos de los discos del Gato con Botas, de Mm. Pulgarcito, de todas esas historias que mi papá nos compraba esos discos ahí en Musical Lemus, en el centro, y nos ponía los discos en esas Telefunken, y era nosotros imaginarnos todas las historias. Entonces, tú eres la parte para los niños, si lo veo así todavía, tú eres el que trae esa imaginación a lo físico, a lo real, y no te decepciona porque vas y ves esos muñecos y dices, ahí están, el cuento como me lo imaginé, lo tienes ahí muy claro, también Oye, en pero eso, tú una podrías hacer imaginación. buenas voces de títeres, Trino. Ya te estoy viendo ahí una posible chamba, fíjate. No, no, los doblajes que hacen ustedes son legendarios. Pero bueno, estamos hablando de nosotros, no de ustedes. Si no Sí, se nos va el perdón, programa, y perdón. yo puedo hablar de ustedes unas 2 horas, por lo menos. No, no, pero eso es lo interesante, mi querido Toño, que tú tienes este taller y todo este bagaje de cosas súper, ya como muy bien armado y como bien lo dices, estamos muy lejanos ya, a lo mejor yo que me vine acá a Jijic y todo eso, pero luego me doy cuenta que hay titiriteros por todos lados, tienes toda la razón, que vienen de Michoacán, que vienen todos, y los niños lo que primero que atiboran, sobre todo Gis y yo que ya acabamos de tener, ya están pasando a la adolescencia, pero tenemos muy reciente a los niños. Lo máximo para ellos es llevarlos a un show de los tuyos. O sea, es la ilusión más grande. Sí, parece que ahora hasta la inteligencia artificial nos va a dar en la torre, ¿no? Y la televisión, el cine, el internet, siempre ha anunciado la muerte de los títeres con todo eso. Y no, no, yo creo que cada vez está más vivo y la gente nunca se va a resistir al encanto de un títere, ¿no? Claro, bien hecho y con cierta honestidad, porque si no, también puedes hacer el ridículo con un títere muy fácil, ¿no? Oye, pero se ve que, o sea, ahorita mencionaste que te vas a ir a Argentina. O sea, no paran sus actividades, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto? O sea, durante todo el año está habiendo festivales de títeres y cosas así, ¿o qué? Sí, sí, no, no, de hecho no vamos a todos los que quisiéramos, ¿no? Este, está, acabamos de volver del Festival de Teatro de los Volcanes. Yo creo que el país no, siempre ha vivido una efervescencia teatral tremenda, ¿no? México es un país eminentemente teatral.
Ustedes deben de saber muy bien las carpas que había en Guadalajara que, que impactaron el mundo del teatro en todos los países de América Latina y, y cómo sigue, ¿no? Entonces es muy padre. Sí, sí, te digo, suena Totalmente. como un oficio de veras muy enraizado en una cosa así como primigenia humana. Ahora Es que, hay a que ver, Toño, subrayar, tú. perdón, Ajá. No, no, no. A ver, dime, perdón, porque sí, traemos ahí un delay, pero yo sí, dime. estaba por subrayar que en esta Casa Reforma, que es la más antigua de la ciudad, que tenemos dos teatros, una escuela y un museo. Hay un museo de 4 salas, que es un museo de títeres de alguna manera, tal cual, pero también se puede ver como un museo de moneros, de caricaturistas, Sí, sí, porque sí, sí. luego podemos llenar muy bien esas 4 salas con Palomo, Helio Flores, Carlos Cid, Trino, de Helio Flores tenemos 3 obras, y sobre todo Cámara. Gis, ¿no? Entonces, no cabrían como salas bien hechas con su mosografía todos los títeres de caricaturas que hay, ¿no? De cómics, de moneros. Qué interesante. Es que yo iba al punto como regresándome al estilo de títeres que puede haber. Cuando fui, la única vez que he ido a Checoslovaquia, pues a Praga, estos que los hacía, ¿te acuerdas? Don Facundo y sus fantoches, que Ah, era sí, como sí, teatro negro, que era la cara de cualquiera de un nosotros actor. con un cuerpo de tela, y tus manos hacían los pies o las manos, y entonces tú estás metido, vestido de negro atrás, y la ilusión es, alguna vez creo que Chabelo y César Costa lo hacían en La Carabina de Ambrosio, que es esta parte como muy europea del este de hacer teatro. Y luego están los chinos, por ahí tengo un títere de esos títeres de sombras Ah, japoneses o claro, chinos, como Una con ¿no? palitos, ¿verdad? Con figura plana, palitos. ¿no? Figura plana con... Sí, figura Sí. plana. Y luego, como bien lo dijiste, los guiñoles franceses, y luego me voy a mi infancia total y absolutamente endiosada con los Thunderbirds, que eran estos monos, ¿te acuerdas? Unos Con ingleses, hilos ¿no? Sí. ingleses, Oye, pero esos que, cómo se manejaban. con títeres, ¿cómo se llama? ¿Eran de Con hilos? de hilos con esta cruz arriba para moverlos, ¿no, Toño? Sí, sí, el gran encanto de ellos era que no hacían stop motion o no hacían el truco de esconder los hilos, pero era televisión, entonces tú los veías así moverse muy, muy, muy fregón, con una maestría y veías los hilos, entonces creo que están haciendo o ya hicieron una versión nueva, una Sí, remasterización o algo así, sí, pero es genial, ¿no? Eso que decías sí, de, perdón, eso que decías de el fantoche, fíjate que yo muchos años lo consideré mexicano. Sé que sí, allá en Europa del Este también había, pero aquí en México era muy famoso en los años 20, 40, 30, Facundo, Facundo. sí, Facundo tenía la cabeza que era extraordinario, salen muchas películas mexicanas. sí, sí, Y, sí, y yo pensé que era una técnica que él inventó muchos años, ¿no? Está fabulosa. sí. Pero luego él tenía la capacidad, o bueno, es que a mí me encantaba Don Facundo y sus fantoches. El programa salía en la televisión, Canal 4, Canal 6, por alguno de estos de aquí de Jalisco, y luego se hizo nacional. Él salía luego en la televisión nacional y demás. Pero luego tenía unas ratas que bailaban. Y después me enteré que lo que pasaba es que las ratitas les ponía electricidad. Ay, o sea, ratas de verdad. No me Sí. digas, ¿qué es eso, cabrón? No, Y pues hay que, bailaban, pero eras que se estaban acalambrando. no me digas, ¿no? Pues tortura, Las Terrible. acalambraba de veras. No, no hagas Terrible. eso, Toño, con No, tus. No, no, esa técnica jamás la totalmente. usaríamos. No, no, ¿verdad que no? Sí, no, No, no. Pero es fantástico porque como estás en un teatro negro, digamos, y tu cuerpo es como casi de papel o así, puedes, como tus piecitos se mueven y se pueden subir a la pared y tu cabeza sigue ahí, tú eres el chistoso. También es una gran cosa, por ejemplo, Topollillo. Topollillo era esta parte también de la como este teatro negro,
que atrás hay unos que son tres personas que uno mueve la cabeza y la cabeza y la boca de Topollillo, mientras otros están con los dedos y los pies. Era un trabajo de tres detrás de Topollillo. No Y sé si es se como un, acuerdan de Topollillo. es como un bunraku chiquito, ¿no? Los títeres bunrakus japoneses ¿Qué así es se eso? ¿Cómo manejan. son esos? A ver, ¿Es un platícanos. tipo de títere eso japonés? Es una técnica y un tipo de títere japonés. Hay una compañía que creo que todavía existe en Osaka, en Japón, de 1600. O sea, debe tener más de 400 años de antigüedad. Son títeres hermosísimos que, ¡Wow! que la cabeza la mueve el master puppeteer y la mano derecha, y luego una mano otro titiritero y los pies otro. Actúan con una naturalidad y una perfección que hasta luego tienen articulación en las manos, perdón, tocan, toman una jarra, toman un palo, y son maravillosos. Lo pueden googlear ahí y ven grandes maravillas. Y además tiene una técnica de más de 400 años. No, es que te digo, es una tradición muy grande con muchas ramas. Amigos, estamos aquí en la Chora Interminable platicando con Antonio Camacho, titiritero legendario de acá. ¿Cómo lo hice, Trino? Bien, aquí Muy bien, me retomando el tema. pareció genial y que además es el mero iniciador de este proyecto que ya lleva. ¿Cuántos años lleva tu proyecto, mi querido Toño? La cooperacha. La La cooperacha, cooperacha, 45 años. Y la Casa Reforma 45. lleva 12 años. No, no, es que ya eres un personaje legendario, mi querido Toño, en la ciudad. Eres ahora sí que muy querido y muy recordado y me da muchísimo gusto que viajes por todos los países. ¿Cuál ha sido tu experiencia más bonita? ¿En qué país te ha ido muy bien? Pues yo creo que en todos, en todos, pues, A cuáles ha este, sido? pero, pero ya si se ponen muy rudos y exigen que diga uno, pues Brasil es como la maravilla, Anda, ya me es imagino, porque el, el público, la gente de Brasil, los artistas de Brasil, y yo diría que hasta los políticos de Brasil son muy diferentes a los demás de todo el mundo. Entonces hay una cultura, sobre todo en el teatro de calle, el teatro de títeres y todo eso, muy estrecha. Ahí en Brasil nos sucedió, Diamantina se llama la ciudad, que en la obra de Matías y el pastel de fresas que sale un ave grandota así muy bonita, una niña de 3 años se le escapó a la mamá y se subió al escenario. Anda. Y entonces fue a tratar de domesticar al ave esta. Y a mí se me ocurrió no interrumpir porque aunque se podía haber caído la niña del escenario, la dejamos. Y entonces se aventó una escena completa ahí la niña con ¡Qué maravilla! como si fuera un animal de veras, un ave. Y la gente estaba con la boca abierta, nosotros No, también. hombre, Y momento sagrado. sí, sí, ahí digamos que tocaste el cielo, como dice Jimi Hendrix, y se Sí, bajaron sí, las musas y se te sentaron en las piernas, ¿no? así Entonces, es. y toda la gente, al final aplaudió, pero la gente estaba con la boca abierta, ¿no? En Brasil eso es muy común. La gente va al ballet, a la danza y saca su comida, se pone a comer y toda esa onda, ¿no? Sí, sí, Entonces, órale. yo digo que Dios es muy ingrato porque en Río de Janeiro les puso las mejores playas del mundo, los cuerpos más hermosos del mundo, los hoteles más chidos, los museos más chidos, el centro histórico más bonito y hasta unos estadios de fútbol, ¿no? Entonces, pues, es muy La injusto que... música. Y la música, Es ¿no? un, Ya se me fue la onda. Y la es una literatura. cultura excepcional. Tienes toda la razón, Toño. Tienes toda la razón. Pero bueno, no, eso no quiere decir que estuvo nada mal en Colombia, en España, en Estados Unidos. También ha estado muy padre, ¿no? ¿Cuba? ¿Han ido a Cuba? Ah, Cuba también, sí. Pero, de hecho, No, pues Cuba, qué viajeros. sí. Pues es que los títeres, fíjate, yo creo que nunca hubiera ido a ningún país de turista, es el trabajo el que te ha llevado para allá. Y porque todos estos son festivales, ¿no? No hemos ido Ajá. a pasear, hemos ido a festivales. Me imagino que a Estados Unidos también, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí. Ayer estrenamos No se culpe a nadie
de Gis, de Muñecos de Ah, Gis, sí, cierto. con música de Carlos y Ricardo, en ¿Dónde, Rochester. dónde lo estrenaron, Toño? ¿Dónde fue? ¿En qué ciudad? En la ciudad de Rochester, en Rochester, el Nueva Kodak York. Hall, en un auditorio hermosísimo en la Universidad de Rochester. Ah, qué Sí. maravilla. Y es que a Eso es veces, porque ahí está Ricardo, ¿verdad? Ricardo Son. Sí, sí, quien nos invitó este, esa vez fue Carlos. Carlos era el chairman Ah, en ese momento en Rochester y sí, cierto. Ahora ya está en Colorado, ¿verdad? ahora Parece. está en Colorado. a mí sí, o sea, los pocos encuentros o experiencias que he tenido viendo ahí las piezas donde salen sus títeres, me pone a veces muy hasta ansioso el grado de dificultad que tienen para a veces las puestas en escena, o sea, que puede ser hasta abrumador lo que estás viendo porque hay muchas cosas sucediendo, o sea, necesitan, me los imagino perfectamente en su taller discutiendo cómo chingados van a representar un momento, ¿no? Sí, y hay obras que se dan casi solas, ¿no? O sea, por ejemplo, las que ya tienen una narrativa, la discusión déjame decirle aquí a Trino que la discusión con Gis era muy interesante, lo que él está platicando, y acá con Ricardo son la música y mis compañeros y compañeras acá del teatro, y Gis, que era de que no, a mí no me pidan una narrativa, no me pidan que les diga la secuencia de las escenas, yo nada más. Ah, sí, yo, sí, o sea, yo como un poquito para curarme en salud y no tener que meterme a ese rigor de estar, viendo cómo narrar cosa por cosa, ¿verdad? Sí, no, y eso aparentemente, no, sí, no aparentemente, realmente nos metió en complicaciones, porque luego, por ejemplo, pues cuando haces a otros caricaturistas o haces una fábula de policías y ladrones de Trino, tienes la narrativa, ¿no? Tienes el libreto, el guión, todo. Sí, claro, Y claro. Gis, No, disculpa, ya me está dando pena. O sea, los metí en un problema. sí, 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 pero chidísimo, que te pero, lo vamos a pero fíjate agradecer toda que, la vida. no, es que fíjate que pues parte de una incapacidad mía, que siempre, diario yo lo platico, que no tengo una mente bien estructurada como para narrar. Entonces, cuando ya me meten en un contexto en el que la cosa es una narración, me empiezo a poner muy tenso, o sea, porque digo, o sea, no, entonces por eso ahí traté de hacerme el muy, ¿cómo se dice? El muy diva, diciendo, ¿saben qué? Yo nomás voy a estar aquí tirando líneas y ustedes a ver qué hacen, cabrón. Es muy interesante, ¿no? No, Sí, me hice el interesante, exacto. tiene su lado chidísimo, porque es una frase que dice José Clemente Orozco, ¿no? Que cuando le preguntaron alguna vez que qué decía su cuadro, cuál era la interpretación, decía, no, pues no sé, eso lo pone el espectador. Entonces, cuando alguien está viendo un cuadro, una fotografía, un mono, un cartón de estos de ustedes, el espectador tiene toda la libertad, nadie lo obliga a no hacerlo, de imaginarse qué pasó antes y qué va a pasar después. Entonces Sí, nosotros asumimos ese papel muy padre y pues Kiss, además, es tan potente la imagen que dibuja Kiss en un momento que no, te cuesta trabajo, pero en realidad no sacar la consecuencia de lo que pasó ahí o de lo que va a pasar. Entonces cuando ves ahí un pirata en un barco y luego lo ves que volteó para allá, pues ya sabes que va para allá y que va a pasar algo, ¿no? sí. Entonces está muy chido eso. No, no, es que ciertamente cuando sabes que la cooperacha, ustedes van a estar traduciendo una serie de dibujos o monos o lo que sea en su arte, o sea, en sus títeres, da mucha curiosidad de ver cómo le van a hacer. O sea, por ejemplo, el personaje que Ricardo inventó, que era el centro de esta pieza, que es Barba Verde, que es como especie de pirata enorme con la barba que está llena de flora y vegetación y hasta animales, ¿no? O sea, y les salió bastante chido su mono. Sí, Está allá atrás. o es como cuando ves un dibujo de Trino, que ves la, los ladrones o la policía así, que llegan y, el, y frena, se te hace agua en la boca y se te antoja ver lo que pasó antes o de dónde vienen y qué va a pasar después, ¿no? Y Sí. entonces cómo se van a bajar del carro y qué le va a decir el chiricuas al otro compa, ¿no? Entonces, o que llega Rogelio, el motociclista, y oríllase a la Uy, el orilla, Rogelio compa. Contreras, hace años que En- no lo veo, saco ese personaje, sí.
sí, sí. Si no, yo lo tengo aquí todo y se me hace muy disfrutable porque se cumple eso Ajá. que dice Orozco, ¿no? O sea, el espectador tiene la libertad y además la seducción de imaginarse lo que sigue y de imaginarse lo que pasó, de dónde viene. Entonces, en ese Claro. sentido fue muy estimulante. Oye, Toño, No te se nos está preocupes. acabando el tiempo, pero una pregunta que Ah, te sí. quiero hacer, este, ¿hay alguna obra? Yo me imagino que hay alguna obra que la ha representado muchas más veces que otras, ¿no? Y eso te hace que esa obra con el tiempo, cuando más la representas, se pule tanto que ya casi la haces, ¿cómo se dice? Con los ojos cerrados. ¿Cuál sería esa? Bueno, qué padre que dices eso, porque vamos, vamos a Argentina con las dos obras más representadas de la cooperacha. Una que A tiene ver, 450 funciones, ande. que, que es un cuento brasileño que se llama Los pájaros son eternos, que es una historia sobre la vejez, la segunda infancia, Ajá, la historia, la relación entre los abuelos y los nietos, cómo es que ajá. viven el mismo territorio del miedo, y las extravagantes aventuras del infante Patatús, que se estrenó en 1997, La Delio Flores. la de Helio Flores. Ah, Pues se nos acabó el tiempo, mi oye, querido Toño, pero vamos a Chin, ir a visitarte allá a la Cooperacha para hacer la Chora TV. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu espacio y queremos irte a ver. no, al contrario, es un placer verlos y platicar con ustedes más. no, 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 maestro, pues de verdad muchas gracias. Y entonces, no sé, hasta ya se antoja que tengas por ahí en el momento algún títere que le insufles vida. Sí, Muchas gracias. órale. Gracias, mi querido Toño. Gracias en la producción a Gabo Casillas, al señor Guara. Aquí estamos en la Chora Interminable. Despide esto, señor Pelón. No, pues es un placer, qué bueno que sí pudo Toño, porque además esto va para que sea una de esas choras completas que luego va a ser video, luego va a ser quizá en el foro. O sea, muchas gracias, Toño Camacho. Al contrario, un saludo Gracias. para Paco Navarrete. Sí, señor. Sí, gracias, Toño. Órale. Nos vemos, Adiós. compañeros.